Me llamo Esperanza Méndez Ruiz, tengo 67 años, y durante casi 5 décadas de mi vida, mi identidad completa estuvo atada a una estufa, a un delantal manchado de aceite, y a la expectativa de que mi existencia entera debía girar alrededor de alimentar a otros. Nací en Querétaro, en un barrio de clase trabajadora donde las mujeres aprendíamos desde niñas que nuestro valor estaba en qué tan bien podíamos servir a nuestra familia. Mi mamá me enseñó a hacer tortillas a mano cuando tenía apenas 7 años. A los 9 ya sabía preparar mole desde cero. A los 11 podía organizar una comida para 15 personas sin ayuda de nadie. Crecí creyendo que eso era amor, que sacrificarme hasta desaparecer era lo que una buena mujer hacía, que mi felicidad vendría de ver a otros satisfechos con lo que yo les daba, aunque yo misma nunca estuviera satisfecha. Durante décadas, esa fue mi verdad. Hasta que un día, a mis 67 años, con un sobre Manila en las manos y lágrimas de rabia recorriendo mis mejillas, entendí que había vivido toda mi vida como una empleada en mi propia casa y que había llegado el momento de renunciar. Esta es la historia de cómo dejé de cocinar para todos, de cómo un seguro de vida que nadie esperaba se convirtió en mi boleto a la libertad, y de cómo aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para una misma. Lo que estás por escuchar no es un cuento de hadas, es la verdad cruda de una mujer que pasó 67 años siendo invisible y que finalmente decidió que merecía ser vista, que merecía existir, que merecía viajar, conocer, respirar sin el peso de las expectativas ajenas sobre sus hombros. Si alguna vez has sentido que tu vida no te pertenece, que vives para cumplir las necesidades de otros, mientras las tuyas se quedan archivadas en un cajón que nunca abres, esta historia es para ti. Porque lo que descubrí a los 67 años no fue solo un cheque inesperado. Fue el permiso que yo misma me había negado durante toda una vida. El permiso de elegirme a mí primero. Antes de continuar, quiero pedirte algo de corazón. Si esta historia ya te está tocando algo adentro, suscríbete al canal para que más historias como esta lleguen a ti. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué país me estás viendo? Me encanta saber que estamos juntas en esto, aunque estemos a kilómetros de distancia. Ahora sí, déjame contarte cómo empezó todo. Nací en 1958 en Querétaro, en la colonia La Trinidad, un barrio donde las casas eran pequeñas pero las familias enormes. Éramos 6 hermanos. Yo, la mayor de las mujeres, 3 hermanos varones y 2 hermanas menores. Mi papá, Eugenio Méndez, trabajaba como obrero en una fábrica textil. Salía de la casa a las 5 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche, con las manos manchadas de tinta y el cuerpo molido. Mi mamá, Refugio Ruiz de Méndez, era ama de casa de tiempo completo, aunque trabajaba más duro que cualquier persona con empleo formal que yo haya conocido. Nuestra casa era una construcción de bloc sin pintar, con piso de cemento pulido y techo de lámina que hacía un escándalo insoportable cuando llovía. Teníamos 3 recámaras, una para mis papás, otra para mis hermanos y otra que compartíamos mis hermanas y yo. No teníamos closets. Nuestra ropa colgaba de clavos en la pared o se guardaba en cajas de cartón bajo las camas. El baño era compartido y las mañanas eran una carrera contra el tiempo para que todos pudiéramos asearnos antes de que mi papá se fuera a trabajar y nosotros a la escuela. La cocina era el corazón de la casa. Una estufa de gas con 4 quemadores, un refrigerador viejo que hacía un ruido constante como si fuera a explotar en cualquier momento, y una mesa de madera desgastada donde comíamos todos apretados, codo con codo. En esa cocina, mi mamá pasaba la mayor parte de su día. Se levantaba a las 4 de la mañana para hacer el desayuno de mi papá. Huevos con frijoles, tortillas recién hechas, café de olla. Después preparaba el almuerzo para que nos lleváramos a la escuela.
tacos de lo que hubiera sobrado de la cena anterior, o a veces solo frijoles con queso y salsa. A mediodía cocinaba la comida fuerte: sopa, arroz, guisado, postre. Y en la noche, aunque estuviera cansadísima, volvía a cocinar para la cena. Yo aprendí viendo. Desde los 5 años, me paraba en un banquito al lado de mi mamá y la observaba. Cómo amasaba la masa para las tortillas, cómo le daba la vuelta perfecta en el comal, cómo sabía exactamente cuándo la salsa estaba en su punto solo por el olor. A los 7 años, ya me dejaba hacer las tortillas mientras ella picaba verduras. A los 9, me enseñó a preparar mole de olla, paso por paso, con una paciencia infinita que ahora, viéndolo en retrospectiva, era también una forma de encadenarme al mismo destino que ella tenía. Mis hermanos varones no pisaban la cocina. Esa era una regla implícita en nuestra casa. Ellos podían jugar en la calle hasta que oscureciera, podían ensuciarse, llegar tarde, no hacer la tarea. Nosotras, las mujeres, teníamos que estar en la casa, ayudar con la limpieza, ayudar con la comida, ayudar con los hermanos menores. Ayudar. Era la palabra que definía nuestra infancia, aunque en realidad no era ayuda. Era trabajo completo, sin paga ni reconocimiento. Recuerdo con claridad absoluta el día en que cumplí 11 años. Mi mamá me despertó a las 5 de la mañana, como siempre. Pero ese día me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Esperanza, ya estás grande. Ya es hora de que aprendas a organizar una comida completa tú sola. Hoy vas a hacer la comida para toda la familia. Yo te voy a supervisar, pero tú vas a hacer todo. Me sentí importante. Me sentí orgullosa. Pensé que era un regalo de cumpleaños, una muestra de confianza. No entendí hasta décadas después que era el principio de mi entrenamiento para ser invisible. Ese día hice caldo de pollo con verduras, arroz rojo y flan de postre. Tardé 6 horas en preparar todo. Mis manos olían a ajo y cebolla. Mi ropa estaba salpicada de aceite. Tenía los pies hinchados de estar parada tanto tiempo. Cuando mi familia se sentó a comer, devoraron todo en menos de 20 minutos. Mi papá dijo: «Está bueno», sin levantar la vista del plato. Mis hermanos ni siquiera comentaron nada. Mi mamá me dio una palmadita en la espalda y me dijo: «Bien hecho, mija. Ya estás lista para cuando te cases». Esa frase. «Ya estás lista para cuando te cases». Como si todo mi valor estuviera en prepararme para servir a un hombre que todavía no conocía. Como si mi destino estuviera sellado desde el momento en que nací con mi sexo. Como si mi vida no fuera mía, sino un ensayo constante para un papel que se esperaba que yo interpretara sin quejarme, sin cuestionar, sin pedir nada a cambio. La escuela era mi escape. Me encantaba estudiar, sacaba buenas calificaciones. Soñaba con ser maestra. Quería seguir estudiando después de la secundaria, tal vez incluso ir a la preparatoria, conseguir un trabajo, tener mi propio dinero. Pero cuando terminé la secundaria, en 1974, a mis 16 años, mi papá me sentó en la mesa y me dijo que no había dinero para que siguiera estudiando. Que mis hermanos varones necesitaban la educación más que yo, porque ellos iban a ser los proveedores de sus futuras familias. Que yo, eventualmente, me iba a casar y mi esposo se haría cargo de mí. Lloré durante días. Le rogué a mi mamá que me apoyara, que le dijera a mi papá que yo también merecía estudiar. Pero ella solo movió la cabeza con tristeza y me dijo: «Así es la vida, mija. Las mujeres como nosotras no nacimos para andar estudiando. Nacimos para cuidar a nuestra familia. Entre más rápido lo aceptes, más feliz vas a ser». Esa fue la primera gran mentira que me tragué entera, que aceptar mi destino me haría feliz. A los 18 años conocí a Roberto Sandoval en una kermes de la iglesia. Era albañil, 6 años mayor que yo.
con manos callosas y una sonrisa que me hacía sentir como si yo fuera especial. Me llevaba serenata los fines de semana. Me compraba paletas de hielo cuando hacía calor. Me decía que yo era la mujer más bonita que había visto. Y yo, que nunca había recibido ese tipo de atención, me enamoré. O al menos eso creí. Ahora sé que lo que sentía era la emoción de que alguien me viera, de que alguien me eligiera, de que alguien me hiciera sentir que yo valía algo. Nos casamos 6 meses después, en una boda pequeña en el jardín de la casa de mis papás. Yo usé un vestido blanco que mi mamá me hizo a mano, con encaje que había comprado en el mercado de San Juan. Roberto usó un traje prestado de su hermano. Hubo mariachi, carnitas y cerveza suficiente para que todos los invitados terminaran bailando hasta las 3 de la mañana. Fue un día bonito, un día que guardé en mi memoria como uno de los más felices de mi vida. No sabía que también era el día en que firmaba un contrato invisible que me convertiría en la servidora oficial de la familia Sandoval. Nos fuimos a vivir a una casita de 2 cuartos que rentábamos en la colonia Carretas. Era más pequeña que la casa de mis papás, pero era nuestra. Los primeros meses fueron buenos. Roberto trabajaba de lunes a sábado, y yo me dedicaba a mantener la casa impecable. Cocinaba sus comidas favoritas, le planchaba la ropa. Le tenía el baño listo cuando llegaba del trabajo. Me levantaba antes que él para prepararle el desayuno. Me sentía útil. Me sentía necesaria. Me sentía como si estuviera cumpliendo mi propósito. El primer año de matrimonio quedé embarazada. Mi hijo mayor, Javier, nació en 1977. Fue un parto difícil, de 14 horas, en un hospital público donde las enfermeras te trataban como si les estuvieras haciendo un favor con solo atenderte. Pero cuando vi a mi bebé por primera vez, sentí un amor tan profundo que me olvidé del dolor. Pensé, este es mi propósito. Este niño es la razón por la que nací. 2 años después llegó mi hija Claudia. Otros 2 años después, mi hija menor, Patricia. 3 hijos en menos de 5 años. Mi cuerpo nunca se recuperó completamente. Quedé con estrías que parecían mapas en mi vientre, con várices en las piernas, con dolores de espalda que se volvieron crónicos. Pero no me quejaba. Así era la vida de las mujeres como yo. Así había sido para mi mamá, para mi abuela, para todas las mujeres de mi familia. ¿Quién era yo para esperar algo diferente? Roberto era un buen proveedor. Nunca nos faltó comida en la mesa. Siempre pagó la renta a tiempo. No tomaba en exceso. No era violento. No me era infiel. Según los estándares de mi comunidad, yo tenía suerte. Tenía un buen marido. Pero había algo que nadie te dice cuando te casas, que puedes tener un buen marido y aún así sentirte completamente sola. Que puedes tener una casa llena de gente y aún así sentir que no existes. Que puedes dedicar cada segundo de tu vida a cuidar a otros y aún así sentir que nadie te ve. Mi rutina diaria era agotadora. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de Roberto. Huevos con chorizo, frijoles refritos, tortillas recién hechas, café. A las 6 despertaba a los niños. Los bañaba, les preparaba el desayuno, les empacaba el almuerzo, los llevaba a la escuela. Regresaba a casa y limpiaba, barría, trapeaba, sacudía, lavaba ropa a mano porque no teníamos lavadora. A las 11 empezaba a preparar la comida. Sopa, arroz, guisado, postre, agua fresca. A la 1 Roberto llegaba del trabajo a comer. Los niños regresaban de la escuela a las 2. Comíamos todos juntos. Después lavaba los trastes, ayudaba a los niños con la tarea, planchaba la ropa que había lavado en la mañana. A las 7 preparaba la cena. A las 9 bañaba a los niños y los acostaba. A las 10 finalmente me podía sentar un momento antes de irme a dormir. Y al día siguiente, todo volvía a empezar. Los fines de semana eran peores.
Roberto invitaba a su familia a comer, su mamá, sus hermanos, sus sobrinos. A veces llegaban 10, 15 personas sin avisar. «Esperanza, haz más arroz. Esperanza, prepara más tortillas. Esperanza, ¿no hay postre?» Yo cocinaba para un ejército. Servía a todos. Me aseguraba de que todos tuvieran suficiente. Y cuando finalmente todos se iban, me quedaba en la cocina hasta las 11 de la noche lavando montañas de trastes, con los pies tan hinchados que apenas podía caminar, con un dolor de cabeza que palpitaba en mis sienes. Nadie me ayudaba. Roberto se sentaba en la sala con sus hermanos a ver el fútbol. Mis hijos jugaban en el patio. Su mamá se sentaba en la mesa a platicar con sus nueras. Yo estaba sola en la cocina, sudando sobre la estufa, con las manos agrietadas de tanto lavar trastes, preguntándome en qué momento mi vida se había convertido en esto. Pero no me quejaba, porque eso era lo que se esperaba de mí, porque si me quejaba, me dirían que era mal agradecida, que otras mujeres tenían esposos que las golpeaban, que las engañaban, que tomaban todo su dinero, que yo debería estar agradecida de tener lo que tenía. Así que me tragaba la frustración, me tragaba el cansancio, me tragaba la invisibilidad. Los años pasaron como un borrón. 1980, 1985, 1990, 1995. Mis hijos crecieron. Javier se fue a estudiar a Monterrey. Claudia se casó joven y se mudó a Guadalajara. Patricia se quedó en Querétaro, pero eventualmente también formó su propia familia. La casa que antes estaba llena de ruido y movimiento se quedó vacía. Solo Roberto y yo. Pensé que cuando los niños se fueran, finalmente tendría tiempo para mí, que podría descansar, que podría hacer algo diferente. Pero no. Roberto siguió esperando sus 3 comidas al día, su ropa planchada, su casa limpia. Y ahora, además, nuestros hijos empezaron a dejar a sus propios hijos con nosotros los fines de semana. Así que en lugar de descansar, me convertí en la abuela de tiempo completo. Cuidaba a mis nietos, les cocinaba, los llevaba al parque, les ayudaba con la tarea. Nunca nadie me preguntó si yo quería hacerlo. Simplemente asumieron que yo estaría disponible, que no tenía nada mejor que hacer, que mi propósito en la vida era seguir sirviendo, ahora a la siguiente generación. En el año 2020, cuando el mundo entero se detuvo por la pandemia, algo dentro de mí empezó a quebrarse. Estábamos encerrados en la casa las 24 horas del día. Roberto estaba de mal humor constantemente porque no podía salir. Se quejaba de todo. La comida estaba muy salada. La comida estaba muy simple. La casa estaba fría. La casa estaba caliente. Nada de lo que yo hacía era suficiente. Y yo seguía cocinando. 3 veces al día, 7 días a la semana. Sin descanso, sin agradecimiento, sin reconocimiento. Empecé a tener ataques de ansiedad. Me despertaba en la madrugada con el corazón acelerado, sin poder respirar, con una sensación de pánico que no podía explicar. Fui al doctor y me dijo que era estrés. Me recetó pastillas para dormir. Pero el problema no era que no pudiera dormir. El problema era que estaba viviendo una vida que no quería vivir y no sabía cómo salir de ella. En diciembre de 2023, Roberto empezó a sentirse mal. Se quejaba de dolores en el pecho, de cansancio extremo. Lo llevé al doctor y le diagnosticaron un problema cardíaco. Le dijeron que necesitaba cambiar su dieta, hacer ejercicio, reducir el estrés. Hice todo lo que me pidieron. Cambié completamente cómo cocinaba. Preparaba solo comida baja en sal, sin grasa, con muchas verduras. Pero Roberto se quejaba constantemente, que la comida no tenía sabor, que quería comer carnitas, que quería comer chicharrón, que para qué estaba vivo si no podía disfrutar de la comida. Me sentí culpable, como si yo tuviera la responsabilidad de mantenerlo feliz, incluso si eso significaba poner en riesgo su salud. Así que empecé a hacer 2 comidas diferentes, una saludable para él y otra para mí. Más trabajo,
Más tiempo en la cocina. Más invisibilidad. El 14 de marzo de 2024, Roberto tuvo un infarto masivo. Estábamos desayunando. Yo le había preparado avena con fruta y té verde. Él se estaba quejando de que quería huevos con chorizo. De repente se llevó la mano al pecho y se desplomó en la silla. Llamé a la ambulancia. Hice lo que pude mientras llegaban. Pero cuando llegaron al hospital, ya era demasiado tarde. Roberto Sandoval, mi esposo de 46 años, el hombre para quien yo había cocinado más de 50 comidas en nuestra vida juntos, había muerto. Lloré. Claro que lloré. No porque lo extrañara con el alma, aunque sí había cariño ahí. Lloré porque mi vida entera había girado alrededor de cuidarlo, y ahora que él no estaba, no sabía quién era yo. Lloré porque me sentía culpable de sentir, en algún rincón oscuro de mi corazón, un atisbo de alivio. Lloré porque tenía 66 años y nunca había vivido un solo día para mí misma. El funeral fue un evento enorme. Vinieron familiares de todas partes, primos que no había visto en décadas, amigos de Roberto de su trabajo. La gente llenó la casa, y todos esperaban que yo los atendiera, que preparara café, que sirviera pan, que organizara la comida. Incluso en mi duelo, se esperaba que yo siguiera siendo la sirvienta. Mi hijo Javier llegó de Monterrey con su esposa y sus 2 hijos. Claudia vino de Guadalajara con su familia. Patricia, que vivía aquí en Querétaro, prácticamente se mudó a mi casa esos días para ayudarme. Pero la realidad es que yo seguía siendo quien cocinaba, quien limpiaba, quien se aseguraba de que todos tuvieran lo que necesitaban. 2 semanas después del funeral, cuando la casa finalmente se vació y todos regresaron a sus vidas normales, me senté en la cocina completamente sola. Miré la estufa, miré la mesa, miré mis manos arrugadas y manchadas de años de trabajo. Y por primera vez en mi vida, sentí una rabia tan profunda que me hizo temblar. Rabia contra Roberto por haberme dado por sentada todos esos años. Rabia contra mis hijos por nunca ver todo lo que yo hacía por ellos. Rabia contra mi mamá por enseñarme que esto era amor. Rabia contra mí misma por haber permitido que mi vida se convirtiera en esto. Esa noche no cociné. Por primera vez en 48 años de matrimonio, dejé la cocina apagada. Pedí una pizza por teléfono. Me la comí sola, en silencio, sin platos bonitos ni mesa puesta. Y lloré mientras comía, porque algo dentro de mí estaba empezando a romperse, o tal vez a despertar. 3 semanas después del funeral, llegó un sobre Manila por correo certificado. Era de la compañía de seguros donde Roberto había trabajado durante 30 años. Lo abrí sin pensar mucho en ello, esperando algún papeleo relacionado con su muerte, tal vez condolencias formales o trámites pendientes. Pero lo que encontré adentro cambió el rumbo completo de mi vida. Era una carta informándome que Roberto tenía un seguro de vida que él había contratado 10 años atrás, en 2014. Un seguro del que nunca me había hablado. La póliza tenía un valor de 1.800.000 pesos mexicanos, casi 2 millones de pesos, y yo era la única beneficiaria. Me tuve que sentar. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Leí la carta 1, 2, 3 veces para asegurarme de que no estaba malinterpretando nada, pero ahí estaba, negro sobre blanco. Roberto había estado pagando mensualmente este seguro durante 1 década y nunca me lo había mencionado. Nunca habíamos hablado de planes financieros a futuro. Nunca me había dicho que estaba pensando en qué pasaría conmigo si él faltaba. Simplemente lo hizo, en silencio, y se llevó ese secreto a la tumba. Mi primera reacción fue de gratitud. «Qué bueno que pensó en mí», me dije. «Qué bueno que se aseguró de que yo estuviera bien después de que él se fuera». Pero después, conforme pasaban las horas y volvía a leer esa carta una y otra vez,
empezó a crecer dentro de mí una sensación extraña. Una mezcla de confusión y algo más oscuro. ¿Por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué guardó esto en secreto? ¿Acaso pensaba que yo no era lo suficientemente responsable para saber que existía ese dinero? ¿O simplemente nunca consideró importante compartir esa información conmigo? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama, mirando el techo, pensando en todas las veces que nos habíamos preocupado por dinero. En todas las veces que yo había tenido que estirar cada peso para que alcanzara. En todas las veces que había querido comprarme algo, aunque fuera pequeño, y me había sentido culpable por desperdiciar el dinero. Mientras tanto, Roberto sabía que había casi 2 millones de pesos esperando por mí si algo le pasaba. Y nunca dijo nada. No sé si fue un acto de amor o de control. Tal vez ambos. Tal vez él realmente quería protegerme. O tal vez simplemente nunca pensó que yo merecía saber sobre decisiones financieras importantes. De cualquier forma, el resultado era el mismo. Yo tenía casi 2 millones de pesos. Dinero que era completamente mío. Y por primera vez en mi vida, tenía el poder de decidir qué hacer con él. Al día siguiente llamé a mis hijos para contarles sobre el seguro. Pensé que se alegrarían por mí, que celebrarían el hecho de que su papá había pensado en mi bienestar. Pero la conversación no fue como yo esperaba. Javier, mi hijo mayor, fue el primero en responder. «Qué bueno, mamá. Eso significa que vas a estar bien económicamente. No te tienes que preocupar por dinero». Hizo una pausa y después agregó. «Nosotros estamos pensando en comprar una casa más grande. Los niños ya están creciendo y necesitamos más espacio. Tal vez podrías ayudarnos con el enganche. No es mucho, como unos 300.000 pesos. Sería una inversión buena para ti también, porque así podrías venir a vivir con nosotros cuando seas más grande y necesites que te cuidemos». Me quedé callada. No sabía qué decir. Javier seguía hablando sobre los planos de la casa, sobre el vecindario, sobre lo bonito que sería tenerme cerca. Pero yo solo podía escuchar una cosa, que él ya había decidido cómo yo debería gastar mi dinero, sin siquiera preguntarme qué quería yo. Llamé a Claudia. Su respuesta fue similar. «Ay, mamá, qué bendición. Justamente Carlos y yo estábamos viendo cómo pagar las colegiaturas de los niños. Son bien caras las escuelas privadas, pero queremos darles lo mejor. ¿Crees que nos podrías ayudar? No tiene que ser todo, pero aunque sea para 1 año o 2, mientras nos estabilizamos». Y después agregó, «Además, ahora que papá no está, podrías venir a vivir con nosotros a Guadalajara. Aquí no estarías sola. Podrías ayudarme con los niños y tú tendrías compañía». Patricia fue la más directa. «Mamá, ese dinero nos vendría perfecto para remodelar la casa. Ya sabes que tenemos años queriendo arreglar el baño y la cocina. Y tú podrías quedarte en el cuarto de atrás. Lo arreglamos bonito para ti, y así estarías aquí con nosotros, cerca de tus nietos. No tiene sentido que estés sola en esa casa tan grande». Colgué el teléfono después de hablar con Patricia y me quedé sentada en el sofá, completamente inmóvil. Mis 3 hijos, a quienes yo había criado, alimentado, cuidado durante décadas, ni siquiera consideraron por un segundo preguntarme qué quería yo hacer con ese dinero. Simplemente asumieron que mi propósito era seguir dándoles, seguir sirviendo, seguir siendo invisible. Y lo peor era que querían que yo fuera a vivir con ellos, no porque me quisieran tener cerca, sino porque necesitaban una niñera gratis, una cocinera gratis, una empleada doméstica gratis. Esa fue la segunda señal. La primera había sido la rabia que sentí después del funeral. Esta fue la confirmación de que mi familia nunca me había visto como una persona con deseos, sueños o necesidades propias. Solo me veían como un recurso.
alguien que existía para facilitar sus vidas. Durante las siguientes semanas, intenté ignorar la sensación de vacío que me estaba consumiendo. Volví a mi rutina. Me levantaba temprano aunque ya no tenía que prepararle el desayuno a nadie. Cocinaba comidas completas aunque comía sola. Limpiaba una casa que ya estaba limpia. Hacía todo lo que había hecho durante décadas, pero ahora sin propósito. Y me di cuenta de algo aterrador. Yo no sabía quién era sin mi rol de cocinera, de esposa, de madre, de abuela. Los fines de semana mis hijos seguían trayendo a sus familias a comer. Llegaban el sábado o domingo, con sus hijos esperando que yo tuviera la comida lista. Y yo la tenía. Pozole, carnitas, tamales, lo que fuera. Pero ahora, cada vez que cocinaba, sentía un peso en el pecho. Cada vez que servía, sentía resentimiento. Cada vez que lavaba los trastes después de que todos se iban, sentía que me estaba traicionando a mí misma. Una tarde, a finales de abril, estaba viendo la televisión. Pasaban un programa de viajes donde mostraban la Torre Eiffel en París, las calles empedradas, los cafés, la gente caminando tranquila, disfrutando del día. Y algo dentro de mí se quebró completamente. Me di cuenta de que yo nunca había viajado, nunca había salido de México. Nunca había estado en un avión. Nunca había visitado un museo famoso, o caminado por una playa en otro país, o probado comida de otra cultura preparada por alguien más que no fuera yo. Tenía 67 años y nunca había hecho nada solo para mí. Nada que fuera puramente por placer, sin propósito práctico, sin servir a alguien más. Ahí, sentada frente al televisor, viendo imágenes de un lugar que nunca había considerado que pudiera visitar, tomé una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Decidí que iba a usar el dinero del seguro para viajar, para conocer el mundo, para vivir, aunque fuera por un tiempo, la vida que nunca me había permitido tener. Pero sabía que no iba a ser fácil. Sabía que mi familia no lo iba a entender. Sabía que me iban a juzgar, a criticar, a decirme que estaba siendo egoísta. Porque eso es lo que nos enseñan a las mujeres, que ponernos a nosotras primero es egoísmo, que cuidarnos a nosotras mismas es vanidad, que gastarnos el dinero en algo que nos hace felices es un desperdicio. Pero por primera vez en 67 años no me importó lo que otros pensaran. El fuego que había empezado a arder dentro de mí después del funeral ahora estaba completamente encendido, y nada ni nadie lo iba a apagar. Si todavía estás aquí conmigo, es porque algo en esta historia te resuena muy hondo. Suscríbete al canal para que estas historias lleguen siempre a ti. Aquí hay mucho más que lo que cabe en un solo video. La primera cosa que hice fue ir a una agencia de viajes. Nunca había entrado a una. Me daba miedo parecer tonta, ignorante, fuera de lugar. Pero reuní todo mi valor y empujé la puerta de cristal de una agencia en el centro de Querétaro. Una chica joven, de unos 25 años, me recibió con una sonrisa profesional. «Buenas tardes, señora. ¿En qué le puedo ayudar?» Me senté frente a su escritorio y le dije, con la voz temblando un poco: «Quiero viajar. Nunca he viajado. No sé a dónde. Pero quiero conocer lugares bonitos, lugares diferentes». La chica, que se llamaba Fernanda, me miró con una calidez genuina. Tal vez vio en mis ojos la mezcla de miedo y emoción que estaba sintiendo. ¿Tiene algún lugar en mente? ¿Europa? ¿Estados Unidos? ¿Sudamérica? No sé. Le dije honestamente. Nunca he pensado en esto. Siempre creí que viajar era para gente con más dinero, o más joven, o diferente a mí. Fernanda sonrió. «Señora, viajar es para cualquiera que tenga el deseo de hacerlo. No importa la edad. Déjeme mostrarle algunas opciones». Pasamos 2 horas juntas. Me mostró paquetes turísticos a Europa, a Estados Unidos, a Sudamérica.
Me habló de tours guiados para personas de mi edad, donde todo estaba organizado y yo solo tenía que presentarme. Me enseñó fotos de París, Roma, Barcelona, Buenos Aires, Nueva York. Cada imagen me quitaba un poco más el aliento. Cuando le dije que tenía un presupuesto amplio, gracias al seguro de vida de mi esposo, sus ojos se iluminaron. Entonces tenemos muchas opciones. ¿Le gustaría empezar con algo cerca, para acostumbrarse a viajar sola? ¿O prefiere lanzarse directo a la aventura? Directo a la aventura, le dije sin pensarlo. Porque si me daba tiempo de pensarlo demasiado, si me permitía escuchar las voces de duda en mi cabeza, sabía que me iba a echar para atrás. Esa tarde salí de la agencia de viajes con un paquete reservado para un tour de 3 semanas por Europa. Visitaría París, Barcelona, Roma, Venecia y Ámsterdam. Salida programada para el 15 de junio de 2024. Menos de 2 meses. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando llegué a casa, me senté en mi sala y miré el folleto que me había dado Fernanda. Fotos brillantes de monumentos famosos, de calles pintorescas, de comidas exóticas. Y en ese momento, algo me golpeó con fuerza. Estaba realmente haciendo esto. Estaba rompiendo con todo lo que se esperaba de mí. Estaba eligiéndome a mí misma por primera vez en mi vida, pero sabía que todavía faltaba la parte más difícil: decirle a mi familia. El siguiente domingo, cuando todos llegaron a comer como siempre, les preparé su comida favorita: mole poblano, arroz, frijoles, tortillas hechas a mano, agua de horchata, flan de postre. La mesa estaba perfectamente puesta. Todo estaba como siempre. Pero yo me sentía diferente. Había un fuego en mi pecho que no se apagaba. Después de comer, cuando todos estaban sentados en la sala, digiriendo, platicando, riendo, les pedí su atención. Tengo algo importante que decirles. Todos me miraron con curiosidad. Javier dejó su celular a un lado. Claudia pausó la conversación que estaba teniendo con Patricia. Los nietos dejaron de jugar por un momento. Respiré profundo. Decidí qué voy a hacer con el dinero del seguro de su papá. Vi cómo todos se enderezaban un poco en sus asientos. Javier intercambió una mirada rápida con su esposa. Claudia sonrió como si ya supiera lo que venía. Patricia asintió, esperando. Voy a viajar. Compré un paquete para recorrer Europa durante 3 semanas. Salgo en junio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie dijo nada por lo que pareció una eternidad. Finalmente Javier habló. ¿Europa? ¿Tú sola? Mamá, eso es muy peligroso. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te pierdes? No hablas inglés. No conoces a nadie allá. Es un tour guiado, le expliqué. Voy a estar con un grupo. Hay guías que hablan español. Todo está organizado. Claudia intervino, con una voz que intentaba sonar razonable, pero que estaba claramente molesta. Mamá, ¿no crees que es un poco irresponsable gastar tanto dinero en un viaje cuando todos tenemos necesidades aquí? Los niños necesitan educación. Nosotros tenemos deudas. Tú misma podrías necesitar ese dinero para tu vejez. Tengo 67 años, Claudia. Ya estoy en mi vejez. Y este dinero es mío. Tu papá lo dejó para mí. Patricia fue la más directa, como siempre. O sea, ¿nos vas a dejar aquí mientras tú te vas de paseo por Europa? ¿Quién va a cuidar a los niños cuando nosotros necesitemos ayuda? ¿Quién va a hacer las comidas de los domingos? Y ahí estaba, la verdadera razón de su molestia. No les preocupaba mi seguridad. No les preocupaba mi bienestar. Les preocupaba perder a su cocinera gratis, a su niñera gratis, a su recurso disponible 24/7. Ustedes van a tener que arreglárselas sin mí por 3 semanas. Les dije con una calma que ni yo misma sabía que tenía.
Son adultos, tienen sus propias familias, pueden cocinar sus propias comidas y cuidar a sus propios hijos. Javier se puso de pie. Mamá, esto no es propio de ti. No sé quién te está metiendo estas ideas en la cabeza, pero esto no está bien. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar la familia? Una mujer de tu edad, viajando sola, gastando el dinero de su esposo muerto en frivolidades. Esa palabra, frivolidades. Como si buscar un poco de felicidad, un poco de vida, un poco de experiencia para mí misma fuera algo frívolo. Como si 67 años de sacrificio no me hubieran ganado el derecho a 3 semanas de libertad. Me puse de pie también. Mis manos temblaban, pero mi voz era firme. Esto es exactamente propio de mí, solo que ustedes nunca me han conocido realmente. Nunca han visto más allá de la mujer que les cocina y les limpia. Pues ahora van a conocer a la esperanza que siempre estuvo ahí, esperando su turno. Y me voy a ir a Europa. Y cuando regrese, las cosas van a ser diferentes. ¿Diferentes cómo?, preguntó Patricia con los brazos cruzados. Ya no voy a cocinar para todos cada domingo. Ya no voy a estar disponible para cuidar a sus hijos cada vez que ustedes quieran salir. Ya no voy a vivir mi vida entera en función de las necesidades de otros, porque descubrí algo. Yo también tengo necesidades. Yo también tengo sueños. Y voy a empezar a vivirlos. Claudia soltó una risa amarga. Esto es ridículo. Estás teniendo una crisis de mediana edad a los 67 años. No, le dije. Estoy teniendo un despertar, y debí haberlo tenido hace décadas. Se fueron todos, enojados, ofendidos, decepcionados. Javier me dijo que estaba siendo egoísta. Claudia me dijo que me ibas a arrepentir. Patricia me dijo que papá estaría avergonzado de mí. Cada palabra fue un cuchillo, pero ninguno penetró lo suficientemente profundo como para hacerme cambiar de opinión. Cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, me senté en mi cocina rodeada de los trastes sucios que esta vez no tenía ganas de lavar, y lloré. Lloré de miedo, de alivio, de emoción, de culpa. Pero después de que se me acabaron las lágrimas, me levanté, lavé los trastes y saqué mi maleta del closet. Tenía menos de 2 meses para prepararme para el viaje de mi vida. Los días siguientes fueron extraños. Mis hijos no me llamaron. Normalmente hablábamos varias veces a la semana, pero ahora había un silencio completo. Al principio me dolió. Me hizo sentir culpable. Me hizo cuestionarme si estaba haciendo lo correcto. Pero después me di cuenta de algo. Ellos estaban usando el silencio como castigo, como una forma de manipularme para que cambiara de opinión. Era la misma táctica que Roberto usaba cuando se enojaba conmigo. El tratamiento silencioso, hasta que yo me disculpaba y volvía a hacer las cosas a su manera. Pero esta vez no iba a funcionar, porque por primera vez en mi vida, mi miedo a la soledad era menor que mi deseo de libertad. Empecé a prepararme para el viaje. Fui al centro a comprar ropa nueva. Nunca había comprado ropa pensando solo en mí, en lo que me gustaba, en lo que me hacía sentir bonita. Siempre compraba lo práctico, lo barato, lo que durara mucho tiempo. Pero esta vez entré a tiendas que normalmente solo miraba desde afuera. Me probé vestidos de colores, blusas con diseños bonitos, zapatos cómodos pero elegantes, y me compré todo lo que me gustó sin sentir culpa. La primera noche que salí con mi ropa nueva, fui al centro histórico de Querétaro sola. Me senté en un café, pedí un capuchino y un pedazo de pastel, y me quedé ahí por 2 horas viendo a la gente pasar. No estaba esperando a nadie. No tenía que regresar corriendo a casa para preparar la cena de alguien. No tenía responsabilidades. Solo estaba siendo, existiendo, tomando espacio en el mundo como persona, no como función. Y fue hermoso, aterrador,
pero hermoso. Compré una maleta nueva, grande, de color azul brillante. Compré adaptadores de corriente para los enchufes europeos. Compré una cámara digital porque quería capturar cada momento. Compré una guía de viaje y me quedaba despierta hasta tarde leyendo sobre cada ciudad que iba a visitar. París con su Torre Eiffel y su Museo del Louvre. Barcelona con su Sagrada Familia y sus calles llenas de arte. Roma con su Coliseo y su historia milenaria. Cada página que leía me llenaba de una emoción que no había sentido en décadas, tal vez nunca. También hice algo que nunca pensé que haría. Me saqué mi primer pasaporte. A los 67 años pisé por primera vez una oficina de trámites migratorios. Llené formularios. Me tomaron fotos. Y cuando finalmente recibí ese pequeño libro azul con mi nombre y mi foto, lo abrí y miré las páginas en blanco esperando sus primeros sellos. Me puse a llorar ahí mismo, en medio de la calle, sosteniendo mi pasaporte contra mi pecho. Porque ese pasaporte representaba algo más que un documento de viaje. Representaba posibilidad. Representaba que el mundo era más grande que mi cocina, más grande que mi barrio, más grande que las expectativas que otros habían puesto sobre mí. 2 semanas antes del viaje, Claudia me llamó. Pensé que era para hacer las paces, para desearme buen viaje. Pero no. Mamá, hablé con Javier y con Patricia. Los 3 estamos muy preocupados por ti. Creemos que no estás pensando con claridad. Tal vez el duelo por papá te está afectando más de lo que crees. Encontramos un psicólogo muy bueno que puede ayudarte a procesar todo esto. ¿Qué te parece si hacemos una cita? Me quedé callada por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Mis propios hijos pensaban que yo estaba loca por querer viajar, por querer vivir, por querer algo para mí misma. Claudia, le dije despacio, no necesito un psicólogo. Estoy pensando con más claridad que nunca en mi vida, y voy a ir a Europa, con o sin su apoyo. Pues entonces no cuentes con nosotros cuando regreses y te des cuenta de que fue un error, me dijo con frialdad. Está bien, le respondí, y colgué. Esa noche lloré otra vez, pero esta vez las lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de duelo por la relación que pensé que tenía con mis hijos y aceptación de la relación que realmente teníamos. Una donde yo solo era valiosa mientras les servía, donde mi amor solo contaba si venía en forma de comida, cuidado y sacrificio. La noche antes de mi viaje, estaba haciendo mi maleta final, doblando ropa, metiendo mis artículos de tocador, guardando mi pasaporte y mis documentos en un lugar seguro. Sonó el timbre. Cuando abrí, era Patricia. Entró sin decir nada. Se sentó en mi sala. Yo me senté frente a ella, esperando. «Mamá», empezó, «no vengo a convencerte de que no vayas. Ya veo que no hay forma de hacerte cambiar de opinión». Hizo una pausa. «Vengo a pedirte perdón». Eso no me lo esperaba. «Durante toda mi vida», continuó con la voz quebrada, «te vi como algo que siempre iba a estar ahí, como el sol que sale cada mañana. Nunca pensé en ti como una persona con tus propios deseos y necesidades. Solo pensé en ti como mamá, como alguien que existía para darnos a nosotros. Y eso no está bien. Te usamos, te dimos por sentado, y me disculpo por eso». Las lágrimas rodaban por sus mejillas. «No quiero que te vayas mañana con las cosas así entre nosotras. Quiero que sepas que, aunque no entiendo completamente por qué estás haciendo esto, respeto que es tu decisión. Y espero que tengas un viaje hermoso. Te lo mereces». Me levanté y la abracé. Lloramos juntas por un largo rato. No solucionó todo. No borró décadas de tomarme por sentada. Pero fue un inicio. «Gracias, mija», le dije. «Esto significa mucho para mí». Antes de irse, me entregó una bolsita.
Es un regalo para tu viaje. Ábrela cuando estés en el avión. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses, porque aunque no tenía el apoyo de toda mi familia, al menos tenía el de una de mis hijas, y eso era suficiente. El 15 de junio de 2024 amaneció claro y brillante. Me levanté a las 5 de la mañana por costumbre, pero esta vez no para cocinar para alguien más, sino para prepararme para mi aventura. Me bañé, me vestí con uno de mis nuevos conjuntos de viaje, tomé mi maleta azul brillante y mi bolso de mano, y llamé un taxi para que me llevara al aeropuerto de Querétaro. El aeropuerto estaba lleno de gente. Familias con niños corriendo por todos lados, parejas jóvenes tomadas de la mano, hombres de negocios con sus laptops y sus trajes, y yo, Esperanza Méndez Ruiz, una mujer de 67 años que nunca había subido a un avión, caminando entre todos ellos con mi maleta azul brillante y un corazón lleno de emoción y terror en partes iguales. Documenté mi equipaje. Pasé por seguridad, donde me hicieron quitarme los zapatos y pasar por un detector de metales. Todo era nuevo, extraño, un poco abrumador, pero también emocionante. Cada paso era un paso hacia una vida que yo había elegido. Cuando finalmente estuve sentada en la sala de espera, mirando el avión a través de la ventana, saqué la bolsita que Patricia me había dado. Dentro había una carta escrita a mano y una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe. La carta decía: «Mamá, toda mi vida te he visto volar alrededor de nosotros, asegurándote de que todos tuviéramos lo que necesitábamos. Ahora es tu turno de volar de verdad. Que la Virgen te cuide en cada paso de este viaje. Te amo, y aunque me costó entenderlo, estoy orgullosa de ti. Patricia». Apreté la medalla en mi mano y dejé que las lágrimas cayeran sin pena. Porque esas palabras, viniendo de mi hija, significaban que algo había cambiado. Que tal vez, solo tal vez, mi decisión de elegirme a mí misma no solo me estaba cambiando a mí, sino también estaba sembrando una semilla en mis hijas. Una semilla que les decía que ellas también merecían elegirse a sí mismas, que ellas también merecían volar. Cuando anunciaron mi vuelo, me puse de pie, colgué mi bolso en mi hombro y caminé hacia la puerta de abordaje. Cada paso me alejaba de la mujer que había sido durante 67 años. Cada paso me acercaba a la mujer que estaba decidida a convertirme. Subí las escaleras del avión. Encontré mi asiento junto a la ventana. Me abroché el cinturón de seguridad y cuando el avión empezó a moverse en la pista, cuando sentí el poder de los motores acelerando, cuando despegamos del suelo y Querétaro empezó así a hacerse cada vez más pequeña debajo de mí, cerré los ojos y sonreí. Estaba volando, realmente volando. Y era la sensación más liberadora que había experimentado en toda mi vida. Lo que acabas de sentir, esa mezcla de coraje y liberación, es exactamente lo que miles de mujeres han encontrado en los libros que creé para este canal. No son libros comunes, son compañía para los momentos en que necesitas que alguien te diga que tienes razón de sentir lo que sientes y que mereces todo lo bueno que viene. Son palabras que te recuerdan tu propia fuerza cuando la olvides, herramientas para pararte firme cuando el mundo quiera doblarte, y reflexiones profundas que sanan las heridas que nadie más ve. Si quieres llevar eso contigo más allá de este video, el link está en la descripción y también en el primer comentario fijado. Te espero ahí. Ahora, déjame contarte qué pasó cuando mis pies tocaron tierra europea por primera vez. El viaje a París duró 14 horas con escala en la Ciudad de México. 14 horas en las que no dormí ni un minuto porque estaba demasiado emocionada, demasiado nerviosa, demasiado consciente de que estaba haciendo algo completamente fuera de lo que alguna vez imaginé para mí. Durante el vuelo, abrí el regalo de Patricia varias veces, solo para leer su carta otra vez. Cada vez que la leía, sentía un poco menos de culpa
y un poco más de certeza de que estaba haciendo lo correcto. Cuando el avión empezó su descenso hacia el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, pegué mi cara a la ventana. Desde arriba, la ciudad se veía como un mapa pintado de gris y verde, con el río Sena serpenteando a través de ella como una cicatriz plateada. Era la cosa más hermosa que había visto en mi vida. Al bajar del avión, seguí las señales hacia migración con mi pasaporte apretado en la mano. Mi corazón latía rapidísimo. El oficial de migración era un hombre joven con barba que me miró. Miró mi pasaporte completamente vacío, sin sellos, y me preguntó en un francés que obviamente no entendí. Debí haber puesto una cara de pánico total, porque inmediatamente cambió al español. ¿Primera vez en Francia? Primera vez en Europa. Primera vez fuera de México. Le respondí con una sonrisa nerviosa. Él sonrió también. Bienvenida, va a amar París. Y estampó el primer sello en mi pasaporte. Miré ese sello, una marca de tinta que probaba que yo, Esperanza Méndez Ruiz, había cruzado el océano y pisado tierra francesa. Y sentí que me iba a explotar el pecho de pura emoción. Recogí mi maleta azul brillante y salí a la zona de llegadas, donde un hombre sostenía un letrero que decía Tour Europa Mágica, Grupo 7. Me acerqué y me presenté. Él me dirigió hacia un autobús donde ya había otras personas esperando. El grupo era pequeño, unas 20 personas en total. La mayoría eran parejas de mediana edad o mayores. Había 2 mujeres que viajaban juntas, amigas de toda la vida según después me contaron. Y yo, la única mujer sola del grupo. Al principio me sentí cohibida, como si todos me estuvieran mirando y preguntándose qué hacía una mujer de mi edad viajando sola. Pero nadie me miró raro. De hecho, varias personas me sonrieron con calidez. Una señora mayor, de unos 70 y tantos años, se sentó a mi lado en el autobús. Hola, soy Beatriz, de Guadalajara. ¿Primera vez en Europa? Sí, le dije. Primera vez en todo, la verdad. Ella rió. ¡Ay, qué emocionante! Yo vengo cada 2 años. Europa nunca me cansa. ¿Vienes con familia? No, sola. ¡Qué valiente!, dijo con admiración genuina. Yo viajo con mi hermana, pero siempre digo que algún día voy a hacer un viaje completamente sola. Para conocerme mejor a mí misma, ¿sabes? Esas palabras me resonaron profundamente. Conocerme mejor a mí misma. Eso era exactamente lo que estaba haciendo. El hotel en París estaba en el distrito 6, en el barrio de Saint-Germain-des-Prés. Era un edificio antiguo con fachada de piedra y ventanas con balcones de hierro forjado. Mi habitación era pequeña pero hermosa, con una cama con dosel, un armario antiguo y una ventana que daba a una calle empedrada. Me quedé parada frente a esa ventana por no sé cuánto tiempo, viendo a los parisinos caminar con sus baguettes bajo el brazo, viendo a las parejas tomadas de la mano, viendo la vida pasar en un país completamente diferente al mío. Y me pregunté, ¿cómo es que viví 67 años sin saber que esto existía? ¿Cómo es que me conformé con una vida tan pequeña cuando el mundo es tan grande? Esa primera noche en París no salí. Estaba exhausta del viaje y necesitaba procesar todo lo que estaba sintiendo. Pedí servicio a la habitación, algo que nunca había hecho en mi vida, y comí sola en mi cama, mientras veía por la ventana el cielo de París oscurecerse. La comida era simple. Una ensalada, un pedazo de quiche, una copa de vino. Pero cada bocado sabía a libertad. Al día siguiente empezó oficialmente el tour. Nuestra guía se llamaba Mónica, una mujer española de unos 40 años con una energía contagiosa. Nos llevó primero a la Torre Eiffel. Cuando la vi por primera vez, en persona, elevándose hacia el cielo con su estructura de hierro, me quedé sin palabras. Había visto fotos de la Torre Eiffel toda mi vida, en revistas, en televisión, en calendarios, pero ninguna foto capturaba la magnitud de verla en persona. Subimos en elevador hasta el 2.º nivel. Desde ahí,
París se extendía en todas direcciones como un sueño. Los edificios con sus techos de zinc, el río Sena brillando bajo el sol de mediodía, la gente como puntitos moviéndose por las calles. Y yo, Esperanza, parada en lo alto de uno de los monumentos más famosos del mundo, sintiendo el viento en mi cara y una alegría tan profunda que me hizo llorar. Beatriz, que estaba a mi lado, me puso una mano en el hombro. ¿Estás bien? Sí, le dije limpiándome las lágrimas. Es que toda mi vida pensé que esto era para otras personas, para gente joven, para gente educada, para gente que tenía el derecho de soñar en grande. Nunca pensé que yo podría estar aquí. Ella me abrazó. Pues aquí estás. Y esto es solo el principio. Visitamos el Museo del Louvre. Caminé por salas llenas de arte que había visto en libros de texto cuando era niña. Vi la Mona Lisa, más pequeña de lo que imaginaba, pero igualmente fascinante. Vi esculturas griegas antiguas. Vi pinturas de artistas cuyos nombres no podía pronunciar, pero cuyo talento me dejaba sin aliento. Pasé 4 horas en ese museo y sentí que podría haber pasado 4 días. Comimos en un café cerca del Sena. Pan crujiente, queso que sabía como nunca había probado, vino tinto que me calentaba el pecho. La comida era diferente a todo lo que había cocinado en mi vida. Y por primera vez no estaba yo quien preparaba. Yo era quien comía, quien disfrutaba, quien era servida. Esa noche, de regreso al hotel, me senté en el pequeño escritorio de mi habitación y escribí en un diario que había comprado antes del viaje. Escribí sobre lo que había visto, lo que había sentido, lo que estaba descubriendo sobre mí misma. Escribí: hoy aprendí que el mundo es mucho más grande y hermoso de lo que me permitieron creer, y que yo merezco estar en él. Los días en París pasaron en un torbellino de experiencias. Visitamos Notre Dame, todavía en reconstrucción después del incendio, pero imponente de todas formas. Caminamos por Montmartre y vimos artistas pintando en las calles. Subimos a la Basílica del Sagrado Corazón y desde ahí vimos todo París extenderse ante nosotros. Navegamos por el Sena en un barco turístico, mientras el sol se ponía y la ciudad se iluminaba con millones de luces. Cada noche, antes de dormir, tomaba fotos con mi cámara nueva y las miraba con asombro, como si no pudiera creer que yo había estado ahí, que yo había caminado por esas calles, que yo había visto esas cosas con mis propios ojos. Momentos como este me recuerdan por qué crear para ustedes vale cada segundo. Y si quieres seguir sintiendo que tienes aliadas en este camino, que no estás sola en esto de elegirte a ti misma, aunque el mundo te diga que eres egoísta, en los libros del canal encontrarás exactamente eso: compañía real, palabras que celebran quién eres hoy y quién estás decidida a convertirte. El link en la descripción te espera cuando estés lista. De París viajamos a Barcelona. El cambio fue inmediato y hermoso. Donde París era elegante y clásica, Barcelona era colorida y vibrante. Las calles estaban llenas de arquitectura de Gaudí que parecía sacada de un sueño. Visitamos la Sagrada Familia, esa iglesia inmensa que todavía está en construcción después de más de 100 años. Entramos, y la luz que se filtraba a través de los vitrales creaba arcoíris en el piso y las paredes. Era como estar dentro de un caleidoscopio gigante. Me quedé parada en el centro de la Sagrada Familia, girando lentamente para verlo todo, y pensé: si alguien puede dedicar más de 100 años a construir algo tan hermoso, yo puedo dedicar el resto de mi vida a reconstruirme a mí misma. Caminamos por las Ramblas, una calle larga y ancha llena de artistas callejeros, vendedores de flores y turistas de todo el mundo. Comimos paella en un restaurante cerca del puerto, sentadas afuera bajo el sol mediterráneo. El arroz estaba perfectamente cocinado. El azafrán le daba un color dorado hermoso. Los mariscos estaban frescos y sabrosos. Y aunque yo había cocinado arroz miles de veces en mi vida,
Nunca había probado algo así. ¿Te gusta cocinar?, me preguntó Mónica, nuestra guía, durante la comida. Lo hacía, le respondí. Cociné durante casi 50 años para mi familia, pero cuando mi esposo murió, decidí que era hora de que alguien más cocinara para mí. Ella sonrió con comprensión. A veces necesitamos dejar ir lo que hemos hecho toda la vida para descubrir qué más somos capaces de ser. Esas palabras se quedaron conmigo, porque tenía razón. Yo había sido la cocinera durante tanto tiempo que me había olvidado de que también podía ser la viajera, la curiosa, la aventurera, la mujer que se sienta en un café en Barcelona y simplemente existe sin propósito, más que disfrutar del momento. En Barcelona también hice algo que nunca pensé que haría. Me compré un vestido en una boutique pequeña en el barrio gótico. Era un vestido de color azul turquesa con flores bordadas, algo que mi yo de hace 6 meses nunca se hubiera atrevido a usar. Pero me lo probé, me vi en el espejo, y por primera vez en décadas me vi a mí misma. No a la esposa de Roberto, no a la mamá de Javier, Claudia y Patricia, solo a Esperanza. Y me gustó lo que vi. Usé ese vestido esa noche para la cena de despedida del grupo en Barcelona. Varios compañeros de viaje me hicieron cumplidos. Beatriz me dijo que me veía radiante, y yo me sentí radiante. Me sentí viva, me sentí vista. De Barcelona viajamos a Roma, y Roma fue épica. No hay otra palabra para describir esa ciudad. Caminamos por calles que tenían 2000 años de antigüedad. Visitamos el Coliseo, donde imaginé gladiadores luchando mientras multitudes gritaban. Entramos al Vaticano y vi la Capilla Sixtina, con el techo pintado por Miguel Ángel que era tan impresionante que me dolió el cuello de tanto mirar hacia arriba. Tiré una moneda en la Fontana di Trevi, como manda la tradición, pidiendo un deseo. Mi deseo fue simple, que cuando regresara a México pudiera mantener esta versión de mí misma, esta esperanza que había descubierto en Europa, esta mujer que sabía que merecía ocupar espacio en el mundo. Comimos pasta fresca en una trattoria familiar cerca del Trastevere. El dueño era un señor mayor que nos contó que su familia había tenido ese restaurante por 5 generaciones. Me habló en italiano mezclado con español, gesticulando con las manos, y aunque no entendí todo lo que dijo, entendí el amor que le tenía a su trabajo, y me di cuenta de que yo nunca había sentido ese amor por cocinar. Había cocinado por obligación, por expectativa, por necesidad, pero nunca por amor puro al acto de crear algo delicioso para compartir. Esa noche, en mi habitación del hotel en Roma, llamé a Patricia. Era la primera vez que hablaba con alguien de mi familia desde que había salido de México. «¿Mamá? ¿Estás bien? ¿Dónde estás?» «Estoy en Roma, mija. Estoy perfectamente bien. De hecho, estoy más que bien. Estoy feliz». Escuché su suspiro de alivio del otro lado de la línea. «Qué bueno, mamá. Estaba preocupada. ¿Cómo ha estado todo?» Le conté sobre París, sobre Barcelona, sobre Roma. Le describí la Torre Eiffel, la Sagrada Familia, el Coliseo. Le conté sobre la gente que había conocido, sobre la comida que había probado, sobre la mujer en la que me estaba convirtiendo. «Suenas diferente», me dijo. «Suenas feliz, realmente feliz». «Lo estoy», le dije. «Por primera vez en muchísimo tiempo. Realmente lo estoy. Mamá, yo quiero disculparme otra vez por cómo reaccioné cuando nos dijiste del viaje, por no apoyarte. Javier y Claudia siguen molestos, pero yo he estado pensando mucho y creo que tenías razón. Nosotros te dimos por sentada, te usamos, y eso no estuvo bien. Gracias, mija. Eso significa mucho para mí. ¿Cuándo regresas?» «En una semana. Todavía nos faltan Venecia y Ámsterdam. Cuando regreses quiero que vengas a comer a mi casa. Yo voy a cocinar para ti.
y quiero que me cuentes todo con calma, con fotos, con detalles. ¿Te parece? Me puse a llorar. Me parece perfecto. Colgamos y me quedé sentada en la cama, sosteniendo el teléfono contra mi pecho. Mi hija me había escuchado. Realmente escuchado. Y eso era más de lo que había esperado. Venecia fue como entrar a un cuento de hadas. Una ciudad construida sobre el agua, con canales en lugar de calles y góndolas en lugar de coches. Nos subimos a una góndola y navegamos por los canales estrechos, mientras el gondolero cantaba en italiano. Los edificios se reflejaban en el agua como pinturas. Todo era silencioso, excepto por el sonido del agua lamiendo las paredes de piedra. Visitamos la Basílica de San Marcos, con sus mosaicos dorados que cubrían cada centímetro del techo y las paredes. Caminamos por el puente de Rialto, deteniéndonos a mirar los vendedores de máscaras venecianas. Comimos risotto y mariscos frescos en un restaurante con vista al Gran Canal. Y en Venecia hice algo completamente impulsivo. Me compré una máscara veneciana. Era dorada y plateada, decorada con plumas y brillantes. Completamente innecesaria, completamente frívola, completamente perfecta, porque representaba la nueva esperanza, la que se permitía hacer cosas solo porque le daban alegría, sin tener que justificarlas con utilidad o necesidad. La última parada fue Ámsterdam, una ciudad completamente diferente a todo lo que había visto. Plana, con canales ordenados y bicicletas por todos lados. Visitamos el Museo Van Gogh y vi en persona los girasoles amarillos brillantes que había visto en reproducciones toda mi vida. Visitamos la casa de Ana Frank y caminé por las habitaciones estrechas donde una niña se había escondido durante la guerra, y lloré por todo el sufrimiento que había en el mundo, pero también por toda la belleza que había descubierto en mi viaje. Paseamos en bote por los canales. Comimos stroopwafels recién hechos que se derretían en la boca. Vimos campos de tulipanes que se extendían hasta el horizonte, en colores tan vibrantes que no parecían reales. La última noche del tour, el grupo completo salió a cenar juntos. Mónica, nuestra guía, levantó su copa de vino para hacer un brindis. Por las experiencias que compartimos, por los lugares que visitamos y por las personas que conocimos. Que este viaje sea solo el principio de muchas más aventuras. Todos chocamos nuestras copas, pero yo hice mi propio brindis silencioso, por la esperanza que había dejado en México, encadenada a una estufa y a las expectativas de otros, y por la esperanza que estaba regresando, libre, transformada, lista para vivir el resto de su vida en sus propios términos. El vuelo de regreso a México fue completamente diferente al vuelo de ida. En el vuelo de ida estaba nerviosa, insegura, asustada de lo desconocido. En el vuelo de regreso estaba tranquila, segura, emocionada por lo conocido que acababa de descubrir dentro de mí misma. Revisé las fotos en mi cámara. Cientos de ellas. La Torre Eiffel desde diferentes ángulos. La Sagrada Familia iluminada al atardecer. El Coliseo con turistas hormigueando a su alrededor como hormigas. Los canales de Venecia reflejando el cielo azul. Los campos de tulipanes en Ámsterdam. Y en muchas de ellas, yo, Esperanza, sonriendo con una felicidad genuina que no había sentido en décadas. Cuando el avión aterrizó en Querétaro, mi corazón latía fuerte. No de miedo esta vez, sino de anticipación. Porque sabía que regresar no significaba volver a ser quien era antes. Regresar significaba traer a esta nueva versión de mí misma a mi vida cotidiana y defenderla a cualquier costo. Patricia me estaba esperando en el aeropuerto. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó fuerte. «Mamá, te ves diferente. Te ves radiante. Me siento diferente», le dije. Me ayudó con mi maleta y mientras caminábamos hacia el carro, le mostré algunas fotos en mi cámara. Ella las miraba con asombro, haciendo comentarios sobre cada una, haciéndome preguntas sobre los lugares que había visitado.
En el camino a casa, me dijo: «Mamá, tengo que contarte algo». Después de que te fuiste, Javier y Claudia estaban furiosos. Decían que eras egoísta, que estabas desperdiciando el dinero de papá, que te habías vuelto loca. Pero yo empecé a pensar y me di cuenta de que tenían miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que si tú podías cambiar tu vida a los 67 años, eso significaba que nosotros no teníamos excusas para no cambiar las nuestras. Miedo de que si tú dejabas de servirnos, tendríamos que aprender a valernos por nosotros mismos. Miedo de perder el control que pensábamos que teníamos sobre ti. Sus palabras eran crudas, honestas, dolorosas, pero también liberadoras, porque confirmaban lo que yo ya sabía, que mi transformación no solo me afectaba a mí, afectaba a todos los que habían construido sus vidas alrededor de mi disponibilidad constante. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Tú también tenías miedo? Sí, admitió, pero más que miedo, sentí envidia. Envidia de tu valor, de tu libertad. Y decidí que en lugar de enojarme por eso, ibas a aprender de ti. Así que, mamá, esta semana renuncié a mi trabajo. Me volteé a verla sorprendida. ¿Qué? Renuncié. He estado en ese trabajo por 15 años, haciendo algo que odio, porque pensaba que era lo responsable, porque pensaba que eso era lo que se esperaba de mí. Pero si tú puedes rehacer tu vida a los 67, yo puedo hacerlo a los 39. Voy a estudiar diseño gráfico. Siempre me gustó el arte, pero nunca lo perseguí porque no parecía práctico. Pero ya no me importa lo práctico. Me importa ser feliz. Nos detuvimos en un semáforo en rojo y me volteó a ver con lágrimas en los ojos. Gracias, mamá, por mostrarme que nunca es demasiado tarde para elegirse a una misma. La abracé ahí en el carro, llorando las dos, mientras los demás conductores tocaban el claxon porque el semáforo ya había cambiado a verde. Los primeros días de regreso fueron de ajuste. La casa se sentía diferente, más vacía, pero también más mía. Ya no sentía la necesidad de llenarla con el ruido constante de la cocina, con el ajetreo de preparar comidas elaboradas que nadie apreciaba realmente. Empecé a cocinar solo cuando quería, solo lo que quería. A veces era algo simple. Un sándwich, una ensalada, huevos revueltos. Otras veces experimentaba con recetas que había probado en Europa. Pasta fresca, risotto, ratatouille. Pero lo hacía para mí, a mi ritmo, sin presión, sin expectativas. El primer domingo después de mi regreso, nadie vino a comer. No los había invitado y ellos no pidieron venir. Me senté sola en mi comedor, comiendo una simple sopa de verduras que había preparado. Y en lugar de sentirme triste por la soledad, me sentí en paz. Patricia cumplió su promesa. Me invitó a comer a su casa y ella cocinó. No era tan buena cocinera como yo. El arroz estaba un poco pasado, el pollo un poco seco, pero lo hizo con amor. Y eso era lo que importaba. Pasamos 3 horas viendo mis fotos, riéndonos de mis historias de viaje, planeando su futuro en el diseño gráfico. ¿Y qué vas a hacer ahora, mamá?, me preguntó mientras lavábamos los platos juntas. ¿Más viajes? Sí, le dije sin dudarlo. Todavía me queda dinero del seguro. Voy a seguir viajando. Quiero conocer Machu Picchu. Quiero ir a Japón. Quiero ver las cataratas del Niágara. Tengo una lista entera de lugares que quiero visitar antes de que ya no pueda hacerlo. Me encanta eso, dijo ella. Y cuando vuelvas, quiero que me cuentes todo, cada detalle. 2 semanas después de mi regreso, Javier me llamó. Habíamos hablado brevemente cuando llegué de Europa. Una conversación tensa y fría, donde yo le conté sobre mi viaje, y él respondió con monosílabos. Pero esta llamada era diferente. Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedo ir a verte? Claro, mijo, cuando quieras.
Llegó esa tarde. Se sentó en mi sala, nervioso, retorciendo las manos. Finalmente habló. «Mamá, vengo a disculparme. Por cómo reaccioné cuando nos dijiste del viaje. Por las cosas que te dije. Por no apoyarte». Hizo una pausa. «La verdad es que me enojé porque me di cuenta de que nunca te vi como una persona completa. Solo te vi como mi mamá, como alguien que existía para mí y para mis hermanas. Y cuando decidiste hacer algo solo para ti, me sentí abandonado, como si nos estuvieras rechazando a nosotros. No los estaba rechazando a ustedes», le dije suavemente. «Me estaba eligiendo a mí misma por primera vez». «Lo sé, y lo entiendo ahora. Patricia me habló. Me hizo ver las cosas desde otra perspectiva. Y tenía razón. Te usamos, mamá. Te dimos por sentada. Y eso no está bien». Me levanté y me senté a su lado. «Javier, yo también tengo parte de culpa en esto. Yo les enseñé que mi valor estaba en servirles. Nunca les dije que necesitaba algo diferente porque yo misma no sabía que podía necesitar algo diferente. Pero ahora lo sé, y las cosas tienen que cambiar». «Lo sé», dijo, «y quiero apoyarte, de verdad». Hablamos durante horas. Le mostré mis fotos. Le conté sobre los lugares que había visitado, sobre la gente que había conocido, sobre la transformación que había experimentado. Y por primera vez sentí que mi hijo mayor realmente me escuchaba, no como un niño escuchando a su madre, sino como un adulto escuchando a otro adulto. Antes de irse, me abrazó fuerte. «Te quiero, mamá, y estoy orgulloso de ti». Claudia fue la última en acercarse. Me llamó 3 semanas después de mi regreso. «Mamá, sé que he sido la más difícil en todo esto. Y no te voy a mentir diciéndote que lo entiendo completamente, porque no lo entiendo. Todavía pienso que podrías haber usado ese dinero de formas más responsables. Pero Patricia me hizo ver que esa es mi opinión, no la tuya, y que tú tienes derecho a vivir tu vida como tú quieras, no como yo pienso que deberías vivirla». No era una disculpa perfecta. Todavía había juicio en sus palabras, pero era un inicio. «Gracias, Claudia. Sé que esto es difícil para ti». «Lo es», admitió. «Pero también verte en esas fotos que Patricia compartió en el chat familiar. Verte sonriendo de esa forma. Se te ve feliz, mamá. Realmente feliz. Y eso me hace feliz a mí también, aunque no sepa muy bien cómo procesar todo esto». «No tienes que procesarlo todo de una vez», le dije. «Solo necesito que respetes mis decisiones. Eso es todo». «Lo haré», prometió. «O al menos lo intentaré». Han pasado 6 meses desde que regresé de Europa. En ese tiempo, he viajado 3 veces más. Fui a Cusco, Perú, y caminé por Machu Picchu, sintiendo la energía antigua de ese lugar sagrado en cada célula de mi cuerpo. Fui a Nueva York y vi un musical en Broadway, algo que nunca imaginé que haría. Y fui a la Riviera Maya con un grupo de mujeres de mi edad que también estaban redescubriendo la vida después de décadas de vivir para otros. Mi relación con mis hijos ha cambiado. Ya no vengo cada domingo como antes. Ahora nos vemos cuando genuinamente queremos vernos, no por obligación. Y cuando nos vemos, hay conversación real. Me preguntan sobre mis viajes, sobre mis planes, sobre cómo me siento. Y yo les pregunto sobre sus vidas, sus sueños, sus miedos. Hemos empezado a conocernos como personas, no solo como madre e hijos. Patricia empezó sus clases de diseño gráfico y está floreciendo. Me muestra sus proyectos con orgullo y yo veo en ella el mismo fuego que descubrí en mí misma. La chispa de alguien que finalmente se está permitiendo perseguir lo que ama. Javier ha empezado a ir a terapia. Me contó que se dio cuenta de que tenía problemas para expresar emociones, para conectar genuinamente con su familia, que mi transformación lo hizo cuestionar su propia vida
y sus propias elecciones, y que quiere ser mejor. Claudia sigue siendo la más resistente al cambio, pero lentamente está abriendo su mente. El mes pasado me llamó para pedirme consejos sobre un viaje que quiere hacer con sus amigas. Sin esposos, sin hijos, solo nosotras, me dijo. Como tú hiciste. Mi casa ya no se siente vacía. Se siente llena de posibilidades. Convertí la habitación de visitas en un cuarto de proyectos, donde guardo mis fotos, mis diarios de viaje, mis recuerdos. Las paredes están cubiertas de mapas del mundo, con alfileres marcando los lugares que he visitado y los que planeo visitar. Todavía cocino, pero ahora es diferente. Cocino cuando quiero, lo que quiero, para quien quiero. A veces invito a mazamigas que mamá he hecho en mis viajes. A veces cocino solo para mí y como viendo el atardecer desde mi ventana. Y a veces no cocino en absoluto y pido comida a domicilio sin sentir ni una pizca de culpa. He aprendido tanto en estos meses. He aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Que el mundo es más grande y más hermoso de lo que nos enseñan. Que merecemos ocupar espacio, tener sueños, perseguir felicidad. Que servir a otros es hermoso, pero no cuando viene a costa de desaparecer nosotras mismas. He aprendido que el dinero del seguro de Roberto no era solo dinero. Era una oportunidad de elegirme a mí misma después de décadas, de elegir a todos los demás primero. Y tomé esa oportunidad con las 2 manos y no la solté. Gracias por quedarte hasta aquí. De verdad. Sé que tu tiempo vale. Y que hayas elegido pasarlo con esta historia es algo que llevo en el corazón. Si algo de lo que escuchaste hoy te quitó un peso o te puso un poco de fuego en el pecho, ese botón de me gusta es tu forma de decirles a las mujeres como tú que estas historias existen. Cuéntame en los comentarios. ¿Tú habrías tenido el valor que tuve yo de irme sola a los 67 años? Me muero por leer tu respuesta. Y si aún no te suscribes, hazlo hoy. Cada semana hay una historia nueva esperándote, hecha exactamente para mujeres como nosotras. Y antes de irte, en la descripción y en el primer comentario fijado, está el link a los libros del canal. No son libros de autoayuda genérica. Son compañía real, páginas llenas de historias como esta, que te recuerdan que tu vida es tuya, para vivirla como tú decidas. Herramientas para cuando necesites recordar que mereces elegirte, y celebración para los días en que finalmente lo haces. Son para mujeres que decidieron que su historia no termina donde alguien más quiso. Si quieres llevar eso contigo, el camino está ahí. Hoy tengo 67 años, y por primera vez en mi vida, siento que realmente estoy viviendo. No solo existiendo, no solo cumpliendo funciones. Viviendo, respirando, sintiendo, experimentando. Cada mañana me despierto y me pregunto, ¿qué quiero hacer hoy? Y esa pregunta tan simple, tan básica, es un lujo que nunca me permití hasta ahora. A veces quiero quedarme en casa, leer un libro, ver una película. A veces quiero salir a caminar por el centro histórico de Querétaro, sentarme en un café, ver a la gente pasar. A veces quiero visitar a mis hijos y nietos. Y a veces quiero empacar mi maleta azul brillante y subirme a un avión hacia un nuevo destino. Y lo más maravilloso es que puedo hacer cualquiera de esas cosas sin tener que pedir permiso, sin tener que justificarme, sin tener que sacrificar lo que quiero por lo que otros esperan de mí. He recibido críticas, por supuesto. Hay gente en mi familia extendida, vecinos, conocidos que piensan que estoy loca. Que una mujer de mi edad debería estar en casa, cuidando nietos, preparándose para sus últimos años, no viajando por el mundo como si fuera una joven. Pero sus opiniones ya no me pesan como antes, porque descubrí algo fundamental. La gente que te critica por buscar tu felicidad es la gente que tiene miedo de buscar la suya.
Mi mensaje para cualquier mujer que esté escuchando esto, sin importar su edad, es simple. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para dejar de cocinar para todos y empezar a vivir para ti. Nunca es demasiado tarde para tomar ese dinero que guardaste, ese tiempo que pensaste que no tenías, ese sueño que enterraste hace décadas, y usarlo para crear la vida que realmente quieres. Porque la verdad es esta: vamos a morir. Todas vamos a morir. Y cuando ese día llegue, no queremos mirar hacia atrás y ver una vida que vivimos para complacer a otros. Queremos ver una vida que vivimos plenamente, con todas sus imperfecciones, con todos sus riesgos, con toda su belleza. Yo pasé 67 años siendo invisible, siendo la mujer detrás de la estufa, la mujer que servía, la mujer que se sacrificaba. Y esos 67 años no fueron desperdiciados. Me dieron hijos hermosos, nietos maravillosos, memorias valiosas. Pero también me enseñaron lo que no quiero para el resto de mi vida. No quiero seguir siendo invisible. Quiero ser vista. Quiero ser escuchada. Quiero ser conocida por quien realmente soy, no solo por lo que puedo hacer por otros. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. El próximo mes viajo a Japón. Voy a ver los cerezos en flor. Voy a caminar por templos antiguos. Voy a comer sushi preparado por maestros que han dedicado sus vidas a perfeccionar su arte. Y cada momento de ese viaje va a ser mío. Cada experiencia va a alimentar mi alma de la misma forma que mis comidas alimentaron los cuerpos de mi familia durante décadas. Porque finalmente entendí que alimentar mi alma no es egoísmo, es supervivencia, es justicia, es amor propio. A los 67 años dejé de cocinar para todos y empecé a viajar sola con el dinero del seguro. Y esa decisión no solo cambió mi vida, salvó mi vida. Porque la mujer que era antes de ese viaje a Europa estaba muriendo lentamente, asfixiándose bajo el peso de expectativas que nunca fueron mías. Pero la mujer que soy ahora está viva, completamente, gloriosamente viva. Y si yo pude hacerlo a los 67 años, después de casi 5 décadas de vivir para otros, tú también puedes. No importa cuántos años tengas. No importa cuánto tiempo hayas pasado siendo invisible. No importa cuántas personas te digan que es demasiado tarde, que eres demasiado vieja, que es irresponsable, que es egoísta. Elige. Elige la libertad. Elige la aventura. Elige la vida que mereces. Elige ser vista. Elige ser escuchada. Elige ser tú misma, sin disculpas, sin vergüenza, sin miedo. Porque nunca es demasiado tarde para dejar de cocinar para todos y empezar a vivir para ti. Hasta la próxima historia, mi amor. Aquí siempre vas a encontrar tu lugar.